Estamos en la cátedra de Morfología 1 de la carrera de Arquitectura. Morfología, vamos a ver si ahí está. Morfología es una disciplina que no tiene solo su especificidad sobre la arquitectura. Así que vamos a decir y vamos a precisar que la morfología arquitectónica, como dice el arquitecto Carlos Reynantes, constituye un ámbito teórico que nos permite, a partir de los conocimientos y los conceptos que llevamos adelante cuando la estudiamos, estudiar los modos en que las culturas, sea cual sea, nosotros estamos en una, pero podríamos estar estudiando la morfología arquitectónica en una cultura oriental, por ejemplo, por lo tanto el tema de la cultura es importante, el modo en que las culturas desarrollan material y conceptualmente la espacialidad. Y estamos hablando de espacialidad porque estamos hablando de arquitectura, ¿no? La forma, entonces, se concreta a partir de específicas maneras de operar sobre los elementos que la configuran. Una cultura, como puede ser esta africana, que tiene ciertas costumbres, algunas dadas por la tradición y otras dadas por la inexistencia del agua potable, hacen de que el profesional, el arquitecto, cree que es el que lleva adelante este proyecto, retome la tradición de las tinajas con las cuales las mujeres traen aguas a la población, para diseñar y hacer y llevar adelante un objeto técnico mediante esta operación que están ejecutando estos operarios, que le permite pensar en que ese elemento espacial, esa tinaja de agua, puede ser repensada conceptual y empíricamente para formar parte de esta cubierta de la biblioteca popular que tienen en el lugar. Todas las operaciones que fueron realizadas por este profesional que se imaginó que este elemento que forma parte de la cultura podía ser puesto en una condición totalmente peculiar, como es colocar la forma de linternas en la cubierta, es una operación conceptual y técnica y práctica que ese profesional puede hacer porque conoce los parámetros morfológicos y conceptuales, que terminan permitiendo que el espacio gane en estas características físicas, escalares, perceptuales, que le dan la riqueza que tiene. Si yo no les hubiera contado, o si yo misma cuando estudié esta obra no hubiera averiguado de dónde viene este elemento diseñado por el profesional que está ahí al fondo, podríamos juzgar la belleza o no de ese espacio, pero no conoceríamos cómo es la operación conceptual y técnica que el profesional realiza para poder lograr esto. Que obviamente tiene un ajuste con el clima, tiene una manera de responder a la tradición, tiene una manera de responder al territorio, a todo lo que caracteriza geográfica y culturalmente este lugar. Y yo creo que eso le da la riqueza. La forma tiene varias acometidas. Podemos trabajar sobre esta idea de que puede tener dos versiones, esto lo dice un autor que ahora vamos a ver, una versión idealista y una versión empirista. La versión idealista, ¿qué sucede? Reniega de las disposiciones corpóreas, ¿no? Va hacia el mundo de los conceptos. Entonces lo que dice es que el mundo de la forma es radicalmente distinto que el mundo de la realidad física. Se está quedando con lo espiritual, con lo inmanente, con lo inmaterial, como dice ahí, como lo abstracto. La forma, entendida de esta manera, es una propiedad, ¿no? Es lo que caracteriza el elemento material. Entonces, si la estudiamos desde este punto de vista, ¿de qué vamos a hablar? Del peso, de la dureza, de los atributos que caracterizan la materia. Esto
se da, dice ahí, de manera objetiva y sin mediatizaciones o interpretaciones por parte del hombre. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de un mundo abstracto e inmaterial, no entra, la percepción que tiene el ser humano, que normalmente provoca subjetivaciones dadas desde el punto de vista del observador del elemento que se está poniendo en juego. Las características, entonces, podemos denominarlas, si estábamos hablando entonces de la dureza, de la opacidad, de la compacidad, podemos evaluar las características formales de estos espacios, de este quincho, sabiendo que el objeto tiene características físicas, nos vamos a referir únicamente a los valores inmateriales. Cuánta luz, cuánto brillo, cuánta transparencia, qué tamaño, qué geometría, qué dimensiones, etc. No es que la forma, y cómo está representada, obviamente también. Entonces, desde este punto de vista podemos quedarnos con una forma totalmente empírica o con una forma totalmente abstracta, y desde el punto de vista que desarrolla este autor, tenemos otra manera, vamos a decirlo así, de clasificar. Tatarkiewicz dice que al menos hay 5 maneras de clasificar las formas. La primera es cuando estudiamos la disposición de las partes. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estudio un pórtico, por ejemplo, un pórtico es como un objeto que tiene forma de puerta. Un pórtico es la disposición, yo cuando estudio la disposición de las partes de un pórtico, ¿qué diría? Explicaría cuál es la disposición de las columnas, de los 2 elementos verticales con respecto del travesaño que está arriba. Y si estuviera hablando de una melodía, lo que estaría hablando es del orden que tienen los sentidos. En alguna manera podría ser el ritmo, por ejemplo. Entonces, si hablo de este edificio y estoy hablando de la relación que tienen las partes, estaría hablando de un ritmo que hay entre estos elementos volumétricos prismáticos, a un ritmo, digamos, un objeto, un espacio, un objeto, un espacio, un objeto, un espacio, todos iguales, me referiría a eso de la forma. En el caso de este Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, hablaría de los elementos, de las partes que son estos pórticos, la disposición que tienen los pórticos respecto al cierre superior, que es esta viga, y cómo se colocan y cómo entre ellos forman el todo, ¿no? Estaría hablando simplemente de eso. ¿Qué pasa cuando voy a esta otra clasificación, la forma B? Por decir algo, ¿no? Podría ser 1, 2, 3, lo que quiera. Esta manera de clasificar la forma es entenderla como lo que se da directamente a los sentidos. ¿Qué nos importa entonces? Cuando hablamos de sentido, ahí hay una cosa importante que recalcar. Cuando hablamos de sentido, no hablamos solamente de la vista. Por eso el ejemplo del sonido. Si yo estoy analizando lo que se da directamente a los sentidos, lo que se da directamente a los sentidos, y tengo que analizar una palabra, por ejemplo, no tendría ningún valor la palabra escrita. Yo necesito que sea verbalizada, porque lo que estoy estudiando es el sonido. En una poesía, por ejemplo, sería más importante que la rima, la cadencia o el valor que tienen las vocales abiertas, los acentos, porque estoy hablando del sonido. Si voy a hablar de lo que se da directamente a los sentidos en arquitectura, puedo hablar de las características visuales, el color, el brillo, la transparencia. Puedo hablar de las características táctiles, ¿no? Que es lo que se trata del primer trabajo práctico, la dureza, la aspereza, el frío. Hay materiales que son fríos, materiales que son cálidos. Puedo hablar hasta del olfato, los elementos que están húmedos tienen un olor, los elementos que están al sol tienen otro olor. Puedo hablar de cómo suenan, una habitación grande y vacía suena de una manera, una habitación con mucha gente suena de otra, y una habitación que tiene ciertos materiales
cuando llueve suena de una manera y cuando, no sé, el sol le pega a un techo de chapa, el techo de chapa se dilata y hace ruidos como que está craqueándose. Obviamente, estas clasificaciones, como cualquier clasificación, son maneras que tenemos de entender y de estudiar las cosas. Normalmente esto aparece combinado. Por eso la forma A y B, ahí dice, se pueden combinar. La forma C alude específicamente a los contornos. Es lo opuesto, dice ahí, a la materia o material, porque me estoy quedando únicamente con los elementos geométricos del objeto. Me quedo con la geometría, el valor de esta forma que estoy analizando es la geometría, en la realidad de este objeto lo que prima es la pureza de la forma cúbica. La forma D es totalmente lo opuesto a los rasgos accidentales, y estoy hablando, perdón, lo totalmente opuesto a los rasgos, y estoy hablando acá de formas altamente conceptuales. Por ejemplo, esta casa está trabajando conceptualmente sobre la idea de lo que conocemos usualmente como el signo de infinito, y que en este caso es la forma geométrica que define la composición de sus partes, ¿no? Si yo no tuviera la explicación del profesional que dice que está trabajando sobre una geometría tan compleja, a lo mejor podría observar la casa y hacer algún tipo de análisis de tipo textural, un análisis de tipo geométrico, un análisis de tipo perceptual, pero el propio profesional explica que la cinta de Moebius es el elemento geométrico que define el eje conceptual sobre el cual la casa está montada. Obviamente, ese concepto luego se traduce en una cierta composición, una cierta articulación espacial, y finalmente en una materialización. Esto podría estar hecho de distintos materiales. Pero lo que prima en este objeto es la forma conceptual. En lo arquitectónico, nosotros vamos a trabajar sobre los valores de todos estos elementos, y sobre estos ejemplos u otros que encontremos en la ciudad, vamos a hacer el estudio de la forma arquitectónica. No me detengo en cada una de las imágenes, no les voy explicando qué obras son, porque como les dije, son 3 explicaciones una detrás de la otra y no quisiera abrumarlos. Estas clases quedan grabadas, tanto sean en el canal de YouTube como en los propios teóricos que hay desarrollados. Cuando yo defino ideológicamente la forma y tengo en cuenta los valores, acuérdense también que atravieso culturas, atravieso formas de ver el espacio y de formas de ver la realidad. Y que la cultura es tan importante como la decisión profesional respecto de la ideología que la define. ¿Qué otra cuestión es fundamental en nuestra morfología? Nuestra morfología se asienta en los valores culturales, se asienta en los valores perceptivos y en los comunicacionales. A nivel conceptual hicimos una breve introducción. A nivel cultural lo que estamos diciendo es, ojo, la cultura es importante, y para hoy que nosotros estamos trabajando en una forma, o en una morfología, o en una arquitectura de nuestra región, da la sensación de que no tenemos que interpelar la cultura, porque la cultura es lo que nosotros somos. Pero puede ser que alguna vez tengamos la suerte de diseñar para otra cultura, y ahí estará la capacidad de hacer una lectura profunda de esa cultura para poder ser ajustado a lo que se necesita. El otro punto importante es la percepción. Nuestra morfología arquitectónica se asienta en la percepción. La percepción entendida como un valor que supera lo puramente visual, y una percepción que se enriquece, que se forma y que se construye, y que nos permite, luego de haberla construido
habernos formado y haber conocido los valores que yo necesito conocer, nos va a permitir ser capaces de manipular los objetos de diseño que como arquitectos o estudiantes o arquitectas y estudiantes llevemos adelante para poder lograr que quien habite ese lugar, que quien tenga la posibilidad de conocer esos espacios, tenga una percepción tan enriquecida como la que profesionalmente somos capaces de dar como diseñadores. Como es el caso de este museo del arquitecto oriental. Lo mismo sucede con estos edificios del suizo de Peter Zumthor, en los cuales la relación del objeto con el paisaje está siendo tensado espacialmente hacia una textura, hacia un cierto manejo del color, ausencia del color, de manera que el objeto en el paisaje tenga esta impronta totalmente predeterminada, ¿no? Textura, color, olor, audición, tacto, son los valores perceptuales que vamos a estar enriqueciendo para poder luego, en esta propia materia, cuando diseñemos, o en las materias concurrentes, o en los talleres de diseño, ser capaces de controlarlos y de ser buenos diseñadores, ¿no? Obviamente, para llegar allí, Peter Zumthor atravesó todos estos pasos conceptuales y operativos. No sé si alcanzan a ver en primer plano unas maquetas muy sintéticas, y en último plano apenas si le alcanzan a ver los pies a una maqueta que hasta recrea las características geomorfológicas del terreno donde se va a sentar este Museo del Zinc. ¿Qué necesitamos para esto? Desarrollar conceptos, desarrollar la cognición. ¿Cuáles son los conceptos que vamos a abordar este cuatrimestre? Vamos a abordar las envolventes, las sustancias formales, que son este primer trabajo práctico, la sintaxis u organizaciones espaciales, y los conceptos de espacio. ¿Y cómo los vamos a abordar? Siempre dibujando, siempre representando. Vamos a trabajar un concepto y los vamos a reconocer en el espacio urbano, y en algún momento vamos a diseñar con esto. Teníamos una forma de trabajarla en el taller mediante maquetas tridimensionales. Vamos a ver cómo logramos atravesarlos en el medio de la virtualidad. Pero todos estos conceptos van a ser atravesados por la práctica de la percepción y la representación. La representación siempre va a ser a través de el boceto, el croquis sensible a mano alzada. Sean estos frontalidades, croquis a un punto de fuga, croquis a 2 puntos de fuga, con técnicas diversas, sean estos croquis de espacios que estamos percibiendo en la realidad, o croquis de espacios que estamos diseñando. Entonces, la representación va a ser la representación mediante el croquis sensible, va a ser la herramienta que nos va a permitir llevar adelante. ¿Cómo lo hacíamos antes de tener este virus que nos ha mantenido o nos mantiene dentro de casa? Lo hacíamos a través de un taller. En un taller que estábamos todos juntos, en un aula que permitía que anduviéramos con cierta incomodidad, porque éramos un montón de personas amontonadas en un taller. Imagínense lo que sería el aspo en el medio de un taller con 160, 170 personas, pero lo hacíamos así, estábamos todos juntos, trabajábamos en maquetas, trabajábamos en dibujos, de la misma manera que los artistas y los arquitectos han llevado adelante su tarea profesional a lo largo de los años que hace que existe, ¿no? De las maneras más simples a las maneras más complejas, siempre ha sido así.